Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada iglesia de nuestro Supremo, nuestro glorioso, nuestro Señor Salvador, el Señor Jesucristo. Damos gracias en esta mañana a nuestro bendito Dios, a nuestro bendito Padre. Damos gracias porque lo podemos bendecir, lo podemos santificar. Damos gracias porque lo podemos amar. Damos gracias a nuestro Padre porque por medio del Señor Jesús somos sus hijos y podemos venir a su mesa a tener comunión, a tener intimidad, a recibir y disfrutar todas las maravillas de nuestro Padre Celestial a través de su palabra. Por eso lo bendecimos en esta mañana, nuestro Padre, dándole gracias porque Él es la vida para nosotros. Nuestro Padre es el amor que nos sustenta. De tal manera Dios nos amó, que nos creó por el Verbo, pero de tal manera nos siguió amando que nos salvó por su Hijo encarnado, sacrificado, ofrecido en la cruz del Calvario. Y por eso le damos gracias a nuestro Padre Santo, a nuestro Padre Jehová, a Dios que es el Dios de la vida, el Dios luz, a nuestro Padre maravilloso que nos bendice con Cristo y que en esta mañana reconocemos que nuestro Padre es nuestro Creador y que el Señor Jesús es nuestro Salvador glorioso y que el Espíritu Santo es nuestro preparador, es el eunuco enviado por Cristo, por Dios, para poder preparar a su iglesia, para poder reunirnos en Cristo Jesús. Damos gracias a nuestro Padre y le pedimos en esta mañana una petición con prioridad, que nos alimente de su palabra, que nos alimente por medio de las Escrituras, que nos dé luz en los ojos del entendimiento para poder ver a Cristo a través de este maravilloso libro que vamos a entrar, que es el libro de Daniel. Y le damos gracias a nuestro Padre porque nos permite tener tiempo para poder venir a intimar en su Escritura. Vamos a entrar al libro de Daniel en el nombre del Señor Jesús y que el Espíritu Santo sea dirigiéndonos para que podamos recibir el entendimiento del propósito eterno de la mente de Dios en este capítulo 1 del libro del profeta Daniel. Gracias damos y vamos a comer del maná de la mañana, a ser alimentados con la porción que nos da nuestro Padre en esta hora. Capítulo 1, amados, vamos a fluir en la lectura en el nombre del Señor, vamos a leer con fe. Capítulo 1 del libro de Daniel. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua a los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que les criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrat, a Misael, Mesad, y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía.
Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón. Pleno, amados, damos gracias a nuestro Padre y vamos a alimentarnos, vamos a nutrirnos en el nombre del Señor Jesús. Capítulo 1 del libro del profeta Daniel. Vamos a entrar a este ministro de riquezas espirituales, como lo es este libro, donde nuestro Padre nos va a dar las riquezas inescrutables de Cristo Jesús en esta escritura. Capítulo 1, Daniel, el profeta Daniel. Empieza el profeta Daniel ahora a decirnos en el capítulo 1, el libro empieza, este libro del profeta Daniel, un hombre de Dios que Dios llamó también dentro del cautiverio para poder revelar profecías a futuro. Por eso vamos a encontrar que el libro del profeta Daniel, vamos a encontrar muchas profecías que Dios reveló acerca de los 70 años que ellos iban a estar en el cautiverio, y va a usar ahora a Daniel. Dios le va a revelar cómo va a ser esos 70 años, cómo van a ser el fin de las naciones que gobiernan en el mundo. Entonces eso lo vamos a encontrar en este libro. Entonces es un libro también apocalíptico para ellos, porque es un libro que Dios le permite a Daniel interpretar, revelar, incluso recibe un rollo. Vamos a ver más adelante que Daniel recibe un rollo, una revelación dada por Dios a través de un ángel, donde le revela cómo va a ser ese futuro. Para ellos este libro es un libro apocalíptico porque habla del fin de un tiempo. Pero vamos a colocar nuestra atención en el capítulo 1, en lo que está ocurriendo en el capítulo 1. ¿Qué está ocurriendo en el capítulo 1? Nos dice el profeta Daniel que él llegó a la tierra de Sinar, que él llegó a Babilonia, a los territorios de Babilonia, que él llegó al gobierno del rey
Nabucodonosor. Y nos dice que estuvo desde el reino de Nabucodonosor hasta el año primero del rey de Ciro. Entonces nos dice desde cuánto tiempo comprendió. Dice, yo entré bajo el gobierno de Nabucodonosor, en cautiverio con mi pueblo, con mi nación, con Jerusalén, con Judá, hasta los días del rey Ciro. Eso era un periodo de tiempo largo, que iban a pasar más de 70 años en cautiverio. Entonces él les dice, voy a contar la interpretación que Dios me dio durante ese tiempo. ¿Quién es Daniel? Daniel es un hijo de Dios que pertenece al linaje de la tribu de Judá. Él estaba dentro de los moradores de la porción que fueron exiliados, que fueron al cautiverio. Él es Daniel, igual que Ezequiel. Ezequiel estaba dentro del cautiverio, solo que Ezequiel era de la línea sacerdotal y Daniel era de la línea de Judá, lo cual no era un sacerdote. Dios lo llama y lo convierte en profeta, pero no era de la línea de los sacerdotes, porque no era de Leví, era del linaje de Judá. A él llamó Dios, a él y a unos hermanos que también tenía con unos compañeros, que lo vamos a ver en el capítulo 1. Entonces primero miremos quién es Daniel. Daniel es un hijo de Dios de ese pacto, pertenece al linaje de la tribu de Judá, él viene de Judá. Daniel, protagonista de este libro, incluso va a ser el protagonista de todas las historias de este libro. Entonces en este libro podríamos, para empezar a ver al Señor Jesús, a cambiar Daniel por Cristo. Daniel es una sombra pequeña de Cristo Jesús, porque es el mejor que todos. Es el protagonista de todas las historias que va a estar aquí, es Daniel, pero es Daniel una sombra o tipología de Jesús, de Cristo, el Hijo de Dios, que vamos a ver primero en la sombra, a Daniel, para luego quedarnos con Cristo Jesús. Entonces por eso nos dice que Daniel es de la tribu de Judá y el Señor Jesús es de la tribu de Judá. Y con Daniel, Dios va a mostrarnos que así como Daniel entró a Babilonia y propuso en su corazón no contaminarse. Entonces dice, Daniel estaba en Jerusalén, pero ahora está en la tierra de Sinar. Daniel estaba en la tierra donde estaba su Dios Jehová. Ahora él tiene que entrar a la tierra de Sinar, donde no está el Dios Jehová, donde no está su Dios. Allá está el Dios Nabu, el Dios Nego, la diosa Sab. Por eso le dieron los nombres, los eunucos, le dieron estos nombres a estos hijos de Dios, porque allá habían otros dioses. Esos 4 nombres que le cambiaron eran nombres de dioses babilónicos. Nego, Sa, la diosa Sa, el dios Nego, el dios Bel, el dios Sol. Entonces le colocaron 4 nombres de 4 dioses babilónicos. Ellos, cuando estaban en la tierra de Canaán, en la tierra de su Dios, con Dios, ellos tenían los nombres que mostraban que eran de Dios. Por eso Daniel es, Jehová es mi juez. Yo soy de Jehová y soy su juez. Tenían los nombres que identificaba que le pertenecían al gobierno de Jehová. Tenían nombres que significaban Dios es mi Dios, Dios es mi creador. Nosotros estamos con Dios Jehová, le pertenecemos a Dios Jehová. Y por eso todos tenían nombres que revelaban que pertenecían al gran propósito de Dios. Pero ¿dónde tenían estos nombres? En la tierra de Canaán, en la tierra de Judá, en la tierra prometida donde ellos se constituyeron nación. Allí ellos estaban con Dios. Pero por eso nos dice Daniel, yo estaba en la tierra de Dios, Canaán, en la tierra santa, y me llevaron a la tierra de Sinar, a la tierra de Babilonia. Entonces está en otro lugar diferente. Primero estaba en una tierra y luego está en otra donde en esa tierra Jehová no es Dios, donde en esa tierra los moradores no son de Dios, donde esa tierra tienen otros dioses. En esa tierra tienen otras costumbres, otras creencias espirituales, porque allá Dios no gobernaba en esa tierra. Allá no conocían a Jehová Dios.
donde conocían a Jehová Dios era en Jerusalén, en la tierra de Israel. Israel conocía a Dios porque Dios se venía revelando a ellos desde los días de Abraham. Entonces dice, yo estaba en la tierra de Canaán y ahora estoy en la tierra de Sinar. Por eso nos recalca, ¿a dónde entró? A Sinar. Y Sinar representa a Babilonia, representa el gobierno humano, porque Sinar es donde se levantó la torre de Babel. En Sinar fue donde los hombres se pusieron de acuerdo y dijeron, hagamos una torre para llegar hasta el cielo y ponernos un nombre. Es Sinar. Entonces Sinar era, en esta foto es un lugar donde está el gobierno humano. Y la tierra de Canaán es donde está el gobierno de Dios. En una foto más fácil de entender, Canaán representaba el cielo y Sinar representa la tierra. Entonces, ¿quién es Daniel? Es Jesús. Jesús estaba en los cielos, donde Dios gobierna, donde su Padre gobierna, pero le tocó ser enviado en forma de cautivo. Vino a la tierra de los hombres, a la tierra del mundo, donde el gobierno es del hombre, donde el hombre cree que gobierna las naciones. Entonces vino a un lugar donde Dios no gobierna como en los cielos. Entonces por eso el Señor Jesús, cuando nos enseñó a orar, dijo, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Porque en los cielos si tú gobiernas, se hace la voluntad tuya. Aquí en la tierra no. Es lo mismo que está mostrándonos el capítulo 1. Daniel tuvo que salir de la tierra donde Dios gobernaba a una tierra donde Dios no gobierna. Cristo Jesús tuvo que salir de la eternidad, de los cielos donde Dios gobierna, al mundo donde Dios no gobierna. Entonces, Daniel es la foto de Cristo Jesús mostrándonos el primer movimiento que Jesús tuvo. Jesús fue trasladado de tierra, fue trasladado de espacio. Tuvo que venir de un lugar donde Dios gobierna a un lugar donde Dios no gobierna. A un lugar donde todo es de Dios, hasta los nombres se los tienen, Dios está en los nombres, Dios está en las criaturas. A un lugar donde Dios no aparece en los nombres ni en los hombres, al mundo, un mundo babilónico, un mundo donde gobierna el hombre, un mundo donde el hombre dice queremos gobernarnos a nosotros mismos. Por eso Sinar significa la torre Babel. Sinar es el recuerdo clave de la torre Babel, porque allí se hizo la torre. Allí se levantó Nimrod, allí se levantó el gobierno babilónico, en ese lugar. Entonces Daniel dice, yo estaba y me trasladaron a. ¿Dónde estaba? En la tierra de Canaán, en la tierra de Dios, en la tierra santa. ¿A dónde lo llevaron? A una tierra inmunda, a una tierra pagana, a una tierra donde había idolatría, dioses. Cuando ellos le colocan los 4 nombres, le está revelando los 4 principales dioses en los que creían el rey Nabucodonosor, en los que creían en esta tierra, dioses y diosas. Y ellos se entregaban a esos supuestamente dioses y diosas, que hoy sabemos nosotros que no son dioses, no son diosas, son principados, potestades, huestes de maldad, demonios del reino espiritual, que se engañaban a los hombres haciéndose pasar por dioses, pero no son dioses porque Dios solo hay uno, y es Jehová, el Dios, el Padre del Señor Jesús, ahora Padre nuestro. Entonces Daniel dice, yo estoy en la tierra de Canaán, en la tierra de Jehová, y ahora me llevaron a la tierra de Sinar, donde Dios no gobierna, donde Dios no está, donde no lo adoran, donde nadie está con Jehová Dios, porque allí no conocían a Dios. Entonces, ¿ese quién es? La primera foto que vamos a ver es mostrándonos que ese es nuestro maravilloso Señor Jesús, que el Señor Jesús tuvo que ser movido, trasladado de un lugar divino a un lugar inmundo. Tuvo que salir de la santidad de Dios, del lugar santo de Dios, de la eternidad de Dios, y vino a la tierra del mundo. Vino al mundo donde está la inmundicia, el pecado, donde está la idolatría, donde estaba todo el gobierno del hombre, junto con Satanás. Ese es el primer movimiento donde vemos al Señor Jesús. Es Daniel, es ese Cristo movido. Es Daniel, ¿de qué manera? ¿En qué forma llegó a Sinar? Llegó en una forma de siervo. Por eso Daniel, en la tierra de Jehová, en la tierra de Canaán, donde él vivía, él era príncipe, pero a donde llegó era esclavo, era siervo.
Entonces, ¿quién es ese? El Señor Jesús. Porque el Señor Jesús, donde Él vivía, donde Él estaba antes como verbo, como espíritu, Él era el hijo príncipe de Dios, del linaje del palacio de Dios. Pero a este príncipe, a Jesús, al rey de nuestro Padre, hijo de nuestro Padre Celestial, porque Jehová es rey, su hijo es príncipe, le tocó venir a el mundo en forma de siervo. Entonces, por eso Jesús entró en forma de cautivo, naciendo por allí en un pesebre. Pero él antes no había nacido en un pesebre, había nacido en un linaje real, trono, era perteneciente a la realeza. Y ahora tuvo que entrar a una tierra con otro vestido. ¿De quién me está hablando? Del maravilloso Señor Jesús. Que el Señor Jesús fue enviado por nuestro Padre para entrar al mundo con un vestido no de realeza. Por eso el Señor Jesús eso lo hizo cuando vino encarnado. Entonces, ¿de qué manera entró Daniel a Sinar? Encadenado. Pero ¿de qué manera entró Jesús al mundo? Encarnado. Daniel solamente tenía unas cadenas que lo entraron al Sinar, pero nuestro Señor Jesús tenía un vestido de carne con el cual entró al mundo. Se encarnó en hombre para entrar a Sinar el mundo, al gobierno de los hombres, y allí Daniel va a hacer lo que hizo Cristo. En el otro capítulo lo vamos a ver en todo el libro, vamos a ver lo que hizo Daniel, dar a conocer a Jehová en esa tierra. ¿Y qué vino a hacer Cristo Jesús? Encarnado, a dar a conocernos a todos nosotros los que éramos babilónicos, los que pertenecíamos a la Torre de Babel, los que estábamos construyendo la Torre de Babel. Éramos todos nosotros, los que estábamos en el gobierno de Nabucodonosor, los que estábamos en el gobierno humano. Vino a revelarnos a nosotros que es mejor comer la dieta de Dios, que es mejor comer el alimento de Dios. Entonces, eso es lo que nos va a mostrar Daniel en el capítulo 1. Maravilloso, es el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Daniel? Aquí se ve un hombre, pero no es de Daniel que me está hablando mi Padre Dios en esta mañana. No, me está hablando es de su Hijo. Entonces, por un lado sí existió un Daniel físico, pero Dios está usando a Daniel este físico, el que vivió y se llamó Daniel, para mostrarnos que este Daniel iba a ser su Hijo en el futuro. Que este Daniel es Cristo Jesús, quien iba a ser trasladado de la tierra santa a la tierra de Sinar, que iba a ser trasladado de la tierra santa a la tierra de los pecadores, que iba a ser trasladado de la santidad de Dios a la inmundicia del mundo. ¿Quién es? Jesús. Y por eso nos muestra primero una fotografía de un príncipe. Este era un príncipe, Daniel. Pero ¿cómo entró a Sinar? Siendo esclavo. ¿Quién es? El Señor Jesús. Siendo todo Dios, entró todo hombre. Siendo todo rey, entró siervo para lavarle los pies a los discípulos, para morir en una cruz. El Señor Jesús. Entonces, Daniel es el Señor Jesús mostrándonos el Padre cómo fue que Cristo entró al mundo. Entró encarnado, entró encadenado a un cuerpo, entró encadenado a una misión eterna, entró encadenado a hacer un propósito de Dios. De esa manera entró Cristo Jesús al mundo. Y allí es donde nosotros vamos a conocer a Jesús, porque entró. Entonces, ¿qué pasó en Babilonia? Todos llegaron a conocer a Daniel. ¿Qué pasó en el mundo cuando Cristo entró encarnado? Todos llegamos a conocer a Jesús. Pero Jesús nos revela a quién le pertenece Él. Porque Daniel les reveló a todos que Él le pertenecía a Dios, a Jehová. Y Cristo Jesús vino y nos reveló que Él es el Hijo de Dios. Entonces Daniel reveló a la tierra donde entró que Él era un siervo de Dios. Pero cuando vino Jesús, el verdadero Jesús, nos reveló que Él no es un siervo de Dios, que Él es el mismísimo Hijo unigénito, Hijo amado de Dios. Entonces, el libro de Daniel no está para que la persona conozca la historia de una nación, no está para que la persona conozca solamente que existió un profeta que se llamaba Daniel, no, algo mucho más grande. El libro de Daniel está para que tú y yo podamos ver la magnitud del Hijo de Dios, que Daniel es Cristo en sombra, que Daniel es la antesala de Jesús, que es la primera sombra de Cristo mostrándose a través de estas personas. ¿Qué le pasó a mi maravilloso Señor Jesús? ¿Qué le pasó a nuestro glorioso Señor Jesús? Que Él, estando en la tierra santa de Dios, viviendo en la eternidad,
tuvo que venir a un mundo bajo, por eso descendió. Daniel estaba arriba y descendió a Babilonia, pero no fue como príncipe, fue como esclavo, como cautivo. Entonces, por eso los discípulos y las personas le decían al Señor Jesús: te vamos a hacer rey, porque Jesús en su verdadero vestido es el rey de todo el universo. Él, donde estaba antes de ser enviado, encarnado, él es rey, tiene los títulos de rey, es del linaje real, pertenece al palacio de Dios como hijo del rey Jehová. Pero cuando vino, él dijo: no, porque por ahora yo vengo encarnado, vengo encadenado a una misión, vengo encarnado a un propósito eterno. Y no puedo ponerme los vestidos por ahora de rey, de príncipe que lo soy. Esos los dejo cuando termine mi misión. Entonces, por eso cuando vino el Señor Jesús no les aceptó que ellos lo querían hacer rey de Israel, el rey y príncipe, ya que gobernara allá. Y él dijo: por ahora no, porque yo estoy como Daniel. Tengo que primero interpretar el sueño, tengo que primero hacer todo lo que Daniel hizo, que vamos a ver en estos capítulos, es lo que Cristo hizo cuando él vino. Entonces, ¿qué me está mostrando? Que Daniel 1 es Juan capítulo 1. Me está mostrando de qué manera entró Daniel a Sinar, y de Juan 1:1 me está mostrando de qué manera entró el verbo de Dios al mundo. De qué manera entró Daniel a Sinar, encadenado. De qué manera entró Jesús al mundo, encarnado. Me está mostrando la entrada triunfante, la entrada triunfal de cómo nuestro maravilloso Jesús entró al mundo para salvarnos. Cómo entró al mundo para mostrarnos al Padre. Cómo entró al mundo para decirle que Él come otro alimento que no es el que se come en el mundo. Y que ese alimento que come lo hace ser mejor que todos los demás que habitaban en Babilonia. Entonces, Daniel, este joven que entró joven, porque cuando entró Daniel era un joven, tenía una edad juvenil, muestra que se consagró a Dios. Y sí existe este hombre y hay que darle el mérito, que fue un hombre que se consagró y participó del propósito de Dios. Pero la magnitud por el cual está puesto en la escritura no es para exaltar los méritos de él como hombre, sino para ver que detrás de él está el digno de todos los méritos, que es el Señor Jesucristo. Que a través de Daniel el Padre me está mostrando cómo fue que al mundo vino el Señor Jesús. El capítulo me está mostrando cómo fue que Daniel entró a Babilonia. Y aquí Dios está aprovechando el libro para que yo entienda cómo mi Señor Jesús entró al mundo para salvarme. Entonces, Daniel, a diferencia de Jesús, por eso Daniel es más pequeño, porque cuando Daniel entró a Sinar, la tierra pagana, la tierra de la idolatría, la tierra inmunda, hasta la comida era inmunda, hasta la bebida era inmunda, por eso no come uno aquí, todo es inmundo. La comida, la bebida, los vestidos, todo. ¿Por qué? Porque la tierra de Sinar es tierra de inmundicia. Entonces, pero me muestra que cuando Daniel entró a Sinar, entró a Babilonia, Daniel no alcanzó a salvar a Babilonia. No, Daniel no es el salvador en Babilonia, pero Cristo Jesús cuando entró al mundo es el salvador nuestro. Nos salvó a todos nosotros. Daniel, vamos a ver que hizo muchas fotografías de Jesús, pero no es el salvador, porque él no terminó salvando a los cautivos, pero el Señor Jesús sí. Entonces, ¿para qué está el capítulo 1? Para mostrarme Juan 1 en el Evangelio. Daniel 1 está amarrado a Juan 1 en el Evangelio, que me muestra cómo entró el príncipe a ser esclavo, cómo entró el más grande a ser el más pequeño en un territorio. ¿Y por qué? Porque entró encadenado, el Señor Jesús encarnado. Ahora, que dice que Daniel estaba en la tierra, en el templo de Dios, estaba con los utensilios de Dios, y todo esto lo llevaron a la tierra de los caldeos, a la tierra de los babilónicos, a la tierra de Sinar. Entonces ahora cuando él entró, dice que además estaba con Ananías, con Misael, Azarías, hijos también de la realeza. Entró con ellos, pero ¿quién va a ser el protagonista? El protagonista es Daniel. Sobre Daniel es que se va Dios a hacer un propósito con él en esta tierra de cautiverio. Es tierra de Canaán, tierra de Sinar. Encarnación de Cristo a través del capítulo 1. Es ahora, ¿qué más nos muestra? Dice que Dios le puso gracia. Cuando lo tomaron a él no
lo mataron. Normalmente cuando entraban los ejércitos mataban a todos los que no eran un negocio, los que no se les veía un beneficio tenerlos. Y por eso dice, toma a los príncipes del linaje real, toma a los hijos del linaje real, a los príncipes, a muchachos en que no haya una tacha alguna, era de cuerpos, tenían que tener unos cuerpos que no tuviera defecto, de buen parecer, enseñados, que tuvieran un conocimiento, una ciencia, idóneos para estar en el palacio. Entonces, esas fueron las características con las que entró Daniel al Sinar. Tenía unas características ya que tenía en la tierra santa de Dios. Entonces, ¿quién es este? Cristo. Cristo en la eternidad es el idóneo para estar en el palacio, es el que tiene toda ciencia, toda sabiduría, es el que no tiene tacha. Entonces por eso me dice, ¿quién era Daniel? Uno que no tiene tacha alguna. Entonces, ¿quién es ahora Daniel? Cristo, porque Cristo es el Cordero sin tacha, el Cordero sin defecto. Cristo es el Hijo perfecto, el hombre completo. Es Cristo. El que Dios permitió que se pasase a Sinar al mundo es Cristo, su mismo Hijo. A través de la foto de Daniel me está mostrando Dios cómo entró su Hijo al mundo. Y a través de Daniel me va a mostrar para qué Dios, Jesús, entró al mundo. A través de todo el libro de Daniel. Entonces, ¿de quién son estas características? De Cristo. Por eso Cristo es el idóneo. Cristo es el idóneo para administrar el palacio de Dios, los tesoros de Dios. Cristo Jesús es la sabiduría, es el que no tiene tacha alguno, es el que tiene toda la sabiduría, toda la ciencia. Entonces, por eso él dice, Aspenaz, que era el eunuco, que representa al Espíritu Santo, tráeme esta forma de persona. Y estos 4, porque nosotros vemos que entró con 4, pero vamos a ver a través del libro que Jesús entra con 4. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, 4 entran. Y cuando nosotros vamos a ver a Jesús, Jesús entra a través de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. A través de estos 4 Jesús entra al mundo. A través de estos 4 es la única posibilidad de saber de Jesús, porque estos 4 son los que nos revelan a Jesús, la vida de Jesús, la obra de Jesús, Jesús perdido en el templo, Jesús de niño, Jesús de grande, Jesús en Egipto, Jesús en Galilea. A través de 4 Jesús entra al mundo, y por eso aquí tenemos un grupo de 4 que mostrándonos que hay un movimiento especial con un grupo de 4 sobre Daniel, que estos son el refuerzo para apoyar a Daniel, pues los 4 evangelistas son los que nos introducen a Jesús a la tierra, al mundo, hoy en cuanto a conocimiento. Entonces, por eso tan importante los 4 evangelios, porque allí conocemos la vida de Jesús, conocemos todo cómo es Jesús, cómo entró Jesús. Por Juan 1 sabemos que entró encarnado. ¿Y qué era que Jesús entrara encarnado, mis amados? Era que lo mismo que Daniel entró encadenado. Para Jesús estar encarnado era lo mismo que estar encadenado, porque ahora está encadenado un cuerpo que le da hambre, que le da sed, que se duerme, que le da sueño, que suda, un cuerpo que tenía que ir al baño. Para Jesús el cuerpo era una cadena más grande que la que tenía Daniel. ¿Y por qué Jesús aceptó esa cadena? Es lo mismo que Daniel. Daniel no era merecedor de esa cadena. Daniel no era merecedor de ese castigo. Daniel no era merecedor de ir esclavo. Daniel no era merecedor de ir siervo. Daniel no era merecedor de estar en una tierra inmunda. Daniel no era merecedor de haberlo sacado del palacio donde estaba. Daniel no era merecedor, ¿por qué? Porque nos lo muestra. Si Daniel nos muestra que hizo esto en Sinar, ¿qué hizo? Mantenerse puro. ¿Qué revela? Que él donde estaba antes era igual. Porque lo mismo que él hizo en la tierra de Sinar era lo mismo que hacía en secreto. Era lo mismo que hacía en la otra tierra. Entonces, ¿qué muestra? Que Daniel era puro. Que Daniel tenía una propuesta en su corazón, no contaminarse nunca para no fallarle a Dios. ¿Quién es? Jesús. Lo que muestra es que Jesús fue tan puro en la eternidad como tan puro aquí en la tierra.
que Jesús se propuso cuando entró al mundo no fallarle a Dios. Y vemos por la escritura de los evangelios, los 4, que Jesús no le falló a Dios, que es el único que no le ha fallado a Dios en su propósito. Entonces, ¿quién es? Cristo a través de Daniel. Daniel, que está mostrando al estar afuera de su lugar, lo que hizo en público es porque lo hacía en secreto. ¿Qué le dijo él a Aspenaz? ¿Qué le dijo a Melzar? Le dijo, no me den comida de esta porque está contaminada y yo no me voy a contaminar. Voy a seguir siendo puro porque yo en la casa de mi padre soy puro. Y lo mismo hizo el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús vino, Él mostró su pureza. Él mostró su santidad. Él mostró su santidad. Por eso la tierra de Sinar no mudó la santidad de Jesús. El mundo no mudó la santidad de Jesús. Las tentaciones que le ofreció Satanás en la tentación no mudó la pureza de Jesús, no mudó la obediencia de Jesús. Nuestro Señor Jesús fue el único que, estando en Sinar, en la tierra que es el mundo, encarnado, no fue mudado en su pureza. Por eso dice, no se contaminó Daniel. Y cuando vino el Señor Jesús, ¿qué significa? Que Él estuvo entre nosotros, pero no lo contaminó el pecado. Entonces, ¿qué está diciendo? Daniel es muy poderoso. ¿Por qué? Porque Daniel está amarrado al Evangelio de Juan. Juan y Daniel están mostrando a Jesús. Entonces, ¿qué dice Daniel? Yo no me contaminé cuando entré a Sinar. ¿Y qué me dice Juan? Que él nació concebido por el Espíritu Santo. Me dice Jesús, el que tú y yo creemos, nuestro Salvador, cuando entró al mundo no se contaminó por pecado. Por eso Jesús no tiene pecado. Por eso no había un pecado en Daniel, no había un pecado en Cristo. Cristo no tiene la naturaleza de pecado porque entró sin pecado. Entonces, ¿cómo entró Daniel a Sinar sin contaminarse? ¿Cómo vivió hasta que estuvo allí sin contaminarse? Pero Cristo, ¿cómo entró al mundo? Sin contaminarse por el pecado. Cristo fue el único hombre que ha estado en la tierra, que nació, que entró a Sinar al mundo sin la ley del pecado. Porque Cristo no lo contaminó el pecado al nacer. Tú y yo sí fuimos contaminados al nacer. Tenemos el pecado al nacer. Y una vez que tenemos el pecado, pecamos durante nuestra vida. Por eso nosotros somos pecadores. Pero el Señor Jesús es intachable. Él no tiene tacha, Él no tiene contaminación. Por eso Él no se contaminó cuando entró al mundo. Entonces, ¿qué me está mostrando? Que Cristo Jesús no fue contaminado por el pecado en la encarnación. Que Cristo cuando nació entró encadenado a ese cuerpo, pero ese cuerpo no lo pudo contaminar. Que aunque Jesús se puso carne como nosotros, Él no tenía pecado como nosotros en nuestra carne. Que Jesús el pecado no lo pudo tocar. Que Él el corazón lo tenía limpio como su cuerpo. Por eso muestra un Daniel que no está contaminado y Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que naciendo es el único ser humano que no lo contaminó el pecado. Y como el Señor Jesús es el único que no está contaminado por el pecado, es el único que no pecó. Desde que nació hasta que murió, nunca pecó. ¿Por qué? Porque nunca lo contaminó el pecado. Entonces, ¿qué ocurrió con Daniel? Me dice, mire, mi siervo Daniel no se contaminó mientras que estuvo desde Nabucodonosor hasta Ciro, nunca se contaminó. ¿Y para qué usa el Señor esta historia? Para revelarnos que su Hijo, desde que entró al mundo encarnado, jamás se contaminó hasta su resurrección. Él nunca se contaminó de pecado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no tiene pecado. Y es el único que nació sin pecado. Y es el único que puede salvar a los pecadores. Entonces, ¿quién estaba en Sinar? Un hombre sin contaminación, llamado Daniel. Pero ¿quién estaba entrando al mundo? Un hombre sin pecado, llamado el Señor Jesús. O Señor Jesús. Y por eso nosotros decimos, Señor, reconocemos que tú eres el Hijo de Dios sin pecado, nacido en la tierra como hombre, y que tú eres el único que, como no tienes pecado, puedes salvar a todos los pecadores, donde nosotros somos los primeros. Señor, sálvanos, porque tú eres el limpio, tú eres el puro, tú eres el intachable, tú eres el que entró encadenado a un cuerpo, se puso un cuerpo de cadena, porque Él es Dios. Ahora tenía que actuar como un hombre, estaba sujeto a un cuerpo que le reducía a ser Dios, manifestarse como un Dios. Ahora tenía un cuerpo que era completo y forrado hasta sus huesos. Entonces la cadena que tenía Jesús era mucho más grande que la que tenía Daniel, porque Daniel estaba encadenado
no encarnado. Y el Señor Jesús estaba encarnado. Porque usted lo veía libre, pero realmente no estaba libre. Por eso estaba como siervo, porque Él estaba preso de la misma carne que tomó para salvarnos, de un propósito eterno. Entonces, nos está mostrando que Daniel dijo, no me voy a contaminar cuando vaya. Y eso fue lo que le dijo Dios cuando envió a su hijo. Mire, cuando vayas allá al mundo, al gobierno del hombre, donde yo no soy Dios, donde ellos se manejan solos, donde no hacen mi voluntad, no te vayas a contaminar. Y el Señor Jesús dijo, no me contaminaré, mi Padre. Yo cuando vaya haré solamente tu voluntad. Y por eso Jesús tuvo que mostrar que no se contaminó. Y por eso cuando llegó la hora de la cruz, oró al Señor, le dijo que se haga tu voluntad. Yo no me voy a contaminar. ¿Y cuál era la contaminación en el mundo? Que en el mundo no se hace la voluntad de Dios. Que en el mundo nadie hace la voluntad de Dios. Y Jesús no se podía contaminar de lo mismo. Por eso él dijo, no, Padre, yo voy a hacer tu voluntad porque yo no me puedo contaminar del mal que hay en el mundo. ¿Cuál era el mal? Que ninguna criatura hace la voluntad de Dios. Entonces Jesús dijo, no me contamino con eso, Padre. Yo muero haciendo tu voluntad. Por eso el Señor Jesús nunca se contaminó, ni por el pecado, ni se contaminó por la enfermedad del mundo, por la lepra del mundo. ¿Cuál era? Que nadie hace la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús la hizo aunque la voluntad era ir a la cruz, aunque la voluntad era morir en el cuerpo y morir en el alma, aunque la voluntad que le pedía a Dios era algo difícil, algo pesado, que era morir, el Señor Jesús dijo, hágase tu voluntad, Padre. Y con eso nos muestra que el Señor no se contaminó. Última fotografía del Señor Jesús antes de irnos, amados, para que nos vayamos maravillados del Señor Jesús, para que adoremos al Padre por el Señor Jesús, porque el Señor Jesús es el Daniel que el Padre mandó al mundo para mostrarnos que es el único que no tiene pecado, el único en el que está la sabiduría, el único en el que están las visiones de Dios. Última foto. Dice que cuando Daniel entró a Sinar, la tierra de Sinar, no se contaminó con lo inmundo que había allí, en esa tierra. Pero dice que cuando lo vieron, todos lo veían y era 10 veces mejor que todos. ¿Quién es? Cristo. Porque Cristo, cuando vino, aunque estaba encarnado, aunque no estaba con todas sus potencias de Dios, sus vestidos de rey, aunque lo veían sujeto a la voluntad de Dios, comiendo la voluntad de Dios, por eso le dijeron, Maestro, venga a comer que se enfría la comida, venga Señor, porque usted se demora mucho para comer. Y él dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Yo como la voluntad de Dios es mi comida. Entonces, lo mismo que Daniel. Daniel lo que comía era según el alimento de la ley. Entonces muestra que Daniel comía a Dios por la ley, que el alimento de Daniel era la ley, no la legumbre. En sí era que Daniel comía la ley. ¿Por qué Daniel comía legumbre? Porque la ley se lo decía. Entonces, ¿qué estaba comiendo Daniel? No la legumbre. Lo que lo puso más bonito no fue la legumbre, era que Daniel comía la ley de Dios. Y lo mismo es Cristo. Cristo es el único que comía la voluntad de Dios. Por eso cuando le empezaron a ver, Jesús era el mejor de todos en Jerusalén. Jesús llegó a ser el más famoso en Jerusalén. Jesús llegó a tener fama en Jerusalén, porque lo que él comía lo hacía 10 veces mejor que cualquier hombre, 10 veces mejor que cualquier príncipe, que cualquier rey que existía en el tiempo de él, porque Cristo es el mejor de todos. Por eso dice que era 10 veces mejor. Entonces, si Daniel, siendo siervo, era 10 veces mejor, dimensionemos a Cristo. Cristo es infinitamente mejor que cualquier ser, que cualquier ángel, que cualquier criatura, porque Él es la perfección de Dios, la gloria de Dios, la gracia de Dios. Es un libro que nos va a hablar de Cristo Jesús desde el principio, desde cómo entró. Luego nos va a mostrar para qué entró. Por ahora nos está mostrando cómo entró Daniel, pero más adelante vamos a ver para qué entró Daniel a la tierra de Sinar. ¿Y a qué nos va a mostrar el Señor? Primero, cómo entró Jesús al mundo. Y luego nos va a mostrar para qué entró Jesús al mundo. ¿Qué nos está mostrando? Y cómo entró y cómo se mantuvo limpio el Señor Jesús. Nunca se contaminó. Y que en toda su vida, mientras que estuvo encarnado, en toda su vida, mientras que Jesús estuvo comiendo la voluntad de Dios, fue mejor que todos en la tierra.
Por eso todo lo que hablaba, todos decían, ¿y cómo habla con esa autoridad? ¿De dónde saca tanta sabiduría? ¿De dónde saca tanto conocimiento? ¿De dónde este hombre saca tanto poder que hasta los mares le obedecen? Y se maravillaban de él. ¿Por qué? Porque él es el Daniel de la historia antigua, es Cristo Jesús. El único que estaba comiendo la voluntad de Dios en Sinar. Jesús es el único que estaba comiendo la voluntad de Dios cuando vino a este mundo. Y por eso mostraba que Dios estaba con él, haciéndolo mejor que todos los demás hombres que estaban sobre la tierra. Entonces, le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque Cristo es mejor que los magos, Cristo es mejor que los astrólogos. Dice que era 10 veces mejor que los magos y que los astrólogos. ¿Y quiénes son los magos y los astrólogos? Los astrólogos son los que tienen un conocimiento sobre lo de arriba, y los magos son los que tienen un conocimiento sobre los seres de abajo. Y dice, Jesús tiene más conocimiento, porque los astrólogos solo alcanzan a conocer hasta donde están las lumbreras, las constelaciones, pero Jesús conoce hacia adentro. Y Jesús es mejor que los magos, porque los magos conocen hasta cierta parte de la profundidad y por eso trabajan con el espiritismo, invocación de muertos. Pero Jesús dice, yo conozco hasta el principio del abismo, hasta afuera. ¿Por qué? Porque Él fue el que lo creó. Él creó el principio de los cielos y el principio de los abismos. Entonces Jesús es Daniel en el capítulo 1. Y por eso démosle gracias a nuestro Padre, porque vamos a conocer mucho más a nuestro Señor Jesús por medio del libro del profeta Daniel, un libro maravilloso que son múltiples fotos a full color del Señor Jesucristo, para que tu corazón pueda amar más al Señor, porque entre más lo conozcas, tu corazón más lo va a amar. Y le damos gracias al Señor por darnos la gracia de poder recibir este alimento hoy, el maná de Cristo en la mañana. Amados, sean muy bendecidos. Y mañana, en el nombre del Señor, si el Señor nos permite y nos da gracia, estaremos en el capítulo 2 viendo qué más pasa con Cristo a través de Daniel. Paz a todos, amados, sean muy bendecidos. Paz a todos. Paz.